En la década de los 2000 y 2010, El Salvador, un país centroamericano que queda al lado de Guatemala y Honduras, en la costa del Océano Pacífico, se ganó la fama de ser no solo uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, sino de todo el mundo. De hecho, este país, junto con otros países como México o Venezuela, tenía la fama de ser un lugar terrible en donde grupos criminales cometían crímenes salvajes y barbáricos contra la población civil. Ciertamente daba la sensación de que El Salvador era un estado fallido dominado por el crimen. Sin embargo y sorpresivamente, a finales de la década de los 2010 y en lo que va de la década de 2020, El Salvador ha tenido una de las transformaciones más increíbles de la historia, pasando de ser uno de los países más peligrosos a ser uno de los más seguros de Latinoamérica. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que hizo El Salvador para conseguir tal nivel de paz y progreso? El Salvador, a lo largo de su historia, fue un país muy conflictivo e inestable, llegando a tener muchas guerras civiles, revoluciones, golpes de estado o masacres. A finales del siglo XX ocurrió uno de los eventos históricos más importantes, pero también más trágicos de la historia salvadoreña, cuando guerrillas socialistas se rebelaron contra el gobierno derechista y conservador y comenzó la Guerra Civil Salvadoreña. Esta guerra civil fue particularmente brutal y causó la emigración de muchos salvadoreños a los Estados Unidos. Algunos de estos salvadoreños, más adelante, formarían grupos y pandillas criminales. Fue de aquí cuando nació la Mara Salvatrucha o MS-13. Con el tiempo, Estados Unidos deportó de vuelta a muchos de estos pandilleros para su país. Sin embargo, esto en vez de tener un efecto negativo sobre la Mara, fue todo lo contrario. La Mara Salvatrucha dejó de ser una simple pandilla callejera y se convirtió en una estructura criminal bien organizada, bien armada y que se enriqueció muchísimo gracias al tráfico de droga, el secuestro, la extorsión, entre otros. Algo que diferencia a la Mara Salvatrucha de otros grupos criminales latinoamericanos es su actitud. Los mareros son bastante violentos y barbáricos. De hecho, un marero tiene la obligación de matar, violar o decapitar de vez en cuando. Si un marero pasa mucho tiempo sin cometer crímenes violentos, corre el riesgo de ser tachado como un traidor. Este terrible grupo criminal hasta mediados de 2010 aterrorizó al pueblo de El Salvador y convirtieron a este país en uno de los más peligrosos del mundo. En 2015 el presidente Salvador Sánchez Serén autorizó a las Fuerzas Armadas para combatir a las maras, lo que causó un descenso del crimen, pero no fue sino hasta 2019, con el ascenso de Nayib Bukele, que la situación cambió. Nayib Bukele es un joven político salvadoreño de origen palestino, políticamente pragmático, ni de izquierda ni de derecha, pero sí nacionalista. En su campaña presidencial hizo muchas propuestas, pero puso énfasis en el combate contra el crimen. Inmediatamente luego de asumir la presidencia, Nayib Bukele utilizó al ejército salvadoreño para combatir a las maras, no con las típicas tácticas antipandilleras, sino con tácticas antiterroristas, que son mucho más duras. Y es que durante su gobierno se comenzó a tratar a la Mara Salvatrucha como un grupo terrorista. A lo largo y ancho de El Salvador fueron establecidas gobernaciones militares, ciudadanos, casas, carros, establecimientos, infraestructura, todo fue revisado, todo fue regulado. Como las maras utilizan muchos tatuajes para identificar a sus miembros, se encarcelaron a cientos y cientos de salvadoreños con tatuajes sospechosos. Se quitaron muchos de los privilegios que los mareros tenían en las cárceles. Se construyeron nuevas cárceles con normas bastante más rígidas. Se importaron nuevas tecnologías para modernizar a las fuerzas del Estado y rastrear a los mareros a lo largo del territorio nacional. Aunque el gobierno salvadoreño no lo ha admitido, se dice que las fuerzas del Estado han utilizado tortura contra algunos de los mareros para sacarles información y detener a todavía más mareros. Sin embargo, un aspecto importante de la ofensiva contra el crimen de Nayib Bukele es el combate cultural. Inspirado por el combate cultural que los alemanes llevaron a cabo contra el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, El Salvador ha llevado a cabo un combate cultural contra las maras. Se prohibió estrictamente a los medios de entretenimiento y de comunicación mostrar o hablar sobre simbología o cualquier otra cosa que muestre aspectos positivos de los mareros. Se destruyeron lápidas, se eliminaron grafitis, pinturas, entre otros. Se ha buscado erradicar completamente a la Mara Salvatrucha de la vida social y cultural de El Salvador. Por una parte,
La guerra contra el crimen de Nayib Bukele, desde el punto de vista estratégico y social, ha sido un éxito total. Entre 2019 y 2022, El Salvador vio un descenso de casi el 80% de los homicidios. De hecho, se ha convertido en uno de los países más seguros de América Latina. Y esto se puede corroborar a través del propio pueblo salvadoreño, que ha mostrado una opinión bastante positiva sobre Bukele y sus políticas contra el crimen. Sin embargo, por otra parte, grupos y organizaciones democráticas y de derechos humanos han criticado al gobierno de El Salvador. Lo han acusado de dictatorial y de violar los derechos humanos de los criminales. En fin, ¿qué opinas tú de la guerra contra el crimen de Nayib Bukele? ¿Piensas que está bien, que se debería implementar en otros países latinoamericanos? Deja tu opinión en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.